Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar acerca del láser en odontología. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en cómo con nuestro láser vamos a poder ampliar la gama de tratamientos que hacíamos hasta ahora, mejorar dichos tratamientos y además cómo podemos conseguir rentabilidad económica o podemos amortizar nuestro producto. Para ello, bueno, sabemos que hay multitud de láseres en el mercado, cada uno con sus indicaciones, sus objetivos y sus características. Y muy seguramente hemos empezado por un dispositivo que reúne las siguientes condiciones. Tiene que ser un dispositivo seguro de utilizar, que podamos utilizar con sencillez. Además, que podamos trasladar ya sea de gabinete a gabinete o incluso entre varias clínicas. Además, no tiene que suponer un desembolso económico muy grande. Y tiene que ser un equipo que podamos utilizar en todas o casi todas las áreas de la odontología. Para ello, sabemos que hoy en día los equipos de diodo y derivados cumplen todas o casi todas de estas condiciones. Para ello vamos a ver un poquito, antes de nada, cómo va a trabajar el láser en nuestros tejidos, y ahí sabemos que podemos trabajar tanto en un modo terapéutico de fomentar o inducir la regeneración de tejidos y en un modo quirúrgico. Además, hemos de saber que hay láser en el mercado que trabajan sobre tejidos duros y tejidos blandos, y otros, como los que nos vamos a centrar hoy, que hacen su efecto sobre tejidos blandos. Para ello, tenemos que saber que en un láser que emite una determinada longitud de onda, el efecto no va a ser igual según estemos incidiendo en un tipo de tejido u otro. Pero, además de eso, si en un mismo tejido incidimos o irradiamos con diferentes láseres o diferentes longitudes de onda, el efecto tampoco va a ser el mismo. Tampoco vamos a tener el mismo efecto si con una misma longitud de onda aplicamos más o menos energía sobre el mismo tejido, y un mismo láser y una misma longitud de onda a una misma potencia van a tener un efecto diferente según estemos trabajando sobre un área o un spot más grande o más pequeña del tejido. A lo largo de esta charla vamos a intentar explicar un poquito cuáles van a ser las ventajas de utilizar láser, y vamos a enfocarnos en cada uno de estos apartados. Vamos a comenzar en cómo el láser puede servirnos hoy en día como herramienta de marketing. Para ello vamos a englobar, o el láser se va a englobar en lo que denominamos marketing 3.0, que es ese marketing que se va a enfocar en el aspecto emocional del ser humano, en intentar satisfacer nuestras necesidades. Para ello, el requisito, la primera necesidad que va a tener el paciente es mejorar su experiencia en el dentista. El dentista ya de por sí siempre es algo desagradable, entonces, ¿qué vamos a intentar o qué va a buscar el paciente? Una experiencia lo más corta posible, que además no tenga dolor, evitar esos ruidos molestos, intentar no utilizar turbinas, aparatos rotatorios, a ser posible evitar todos los términos de cirugía, suturas, etc. Y todo esto, por supuesto, no va a servir de nada si nuestro tratamiento no es eficaz y efectivo. Estos son términos que ha incorporado muy bien la dermatología, la medicina estética, la oftalmología, que hacen que hoy por hoy nadie nos planteemos hacer, por ejemplo, someternos a una cirugía de miopía o derivados que no sea sin láser, o prácticamente ya no conocemos otro tipo de depilación diferente a la del láser. Además, el láser, ¿qué va a hacer? Ampliar nuestro potencial de pacientes, tanto por recomendaciones de familiares y amigos, a los que por el boca a boca ya van comentando que se lo hemos hecho de una forma diferente, que utilizamos algún dispositivo nuevo, como puede ser el láser, y por supuesto a ciertos compañeros que sepan que utilizamos el láser nos pueden mandar o referir pacientes para ciertos tratamientos determinados. Además, ¿qué vamos a conseguir con nuestro láser? Que la inversión que hemos realizado al final tenga un retorno o la rentabilidad sea positiva. Para ello, ¿qué nos va a facilitar todo esto? Pues que vamos a poder hacer más tratamientos de los que hacíamos hasta ahora,
Además, el tiempo de sillón normalmente va a ser menor que con los tratamientos convencionales. El número de citas, por supuesto, puede disminuirse si utilizamos los dispositivos adecuados como el láser, y va a ser un equipo que en relación al coste va a someternos o va a darnos grandes beneficios. Hay una frase muy interesante que leí hace poco que comenta que el riesgo de no innovar es mayor que el riesgo de innovar. Al final sabemos que tenemos que hacer una inversión, que perder nuestro tiempo en formarnos, en experimentar con el láser, pero lo que no podemos hacer, ya lo sabemos por otro tipo de tecnologías hoy en día, es quedarnos atrás o no incorporar estas nuevas tecnologías a nuestra práctica clínica. Hay una pregunta muy frecuente entre compañeros o gente que empieza a utilizar el láser o que lleva años haciéndolo, que es un poco, ¿tengo que cobrar mis tratamientos igual que los cobraba antes? ¿Tengo que subir honorarios, disminuir honorarios? Pues bueno, vamos a intentar ver en estos 4 términos de tiempo, de experiencia del paciente, de calidad de tratamiento y de los gastos propios del láser, qué habría que hacer con los honorarios. En cuanto al tiempo, mucha gente se planteará, incluso los pacientes es lo primero que suelen plantear, que bueno, si ahora tardas muchísimo menos en este procedimiento con láser, deberías cobrarlo más barato, ¿no? Lo que sí tenemos que saber, o lo que es objetivable, es que si tardamos menos, siempre vamos a tener mejor posoperatorio. Por lo tanto, muy posiblemente habrá que dar o nada o menos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, y la experiencia para el paciente que comentábamos antes va a ser lo más positiva posible. Y aquí está el clásico ejemplo, por ejemplo, de la exodoncia de las muelas del juicio, que cuando empezábamos o las primeras que quitábamos, fácilmente nos podíamos pasar 1 hora y media, 2 horas, los posoperatorios eran malísimos, y la gente que ha seguido formándose en ese campo y tiene más experiencia, ahora la puede sacar la misma muela que antes tardaba 2 horas en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, el factor tiempo al final no debería ser un requisito para cobrar más o menos nuestros tratamientos. En cuanto a la experiencia del paciente, al final sabemos que con el láser, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, vamos a evitar tener que suturar los tejidos. La anestesia, podemos en ciertas ocasiones evitar la anestesia o por lo menos poner menos de la que se necesitaría de la forma convencional. Vamos a tener una ausencia prácticamente total de sangrado. El posoperatorio, como hemos comentado antes, va a ser mejor. La comodidad en el sillón por parte del paciente va a ser diferente, y como también hemos comentado antes, pues el hecho de no tener que tomar medicación supone un plus a la experiencia del paciente. Y si nos centramos ya en un aspecto más propio del profesional, como es la calidad del tratamiento, vamos a saber que normalmente el tratamiento con láser es mucho menos invasivo, la destrucción del tejido va a ser menor. Podemos o vamos a tener incluida en cada tratamiento que hagamos con láser el poder descontaminante del mismo. Podemos realizar protocolos o tratamientos para favorecer la recuperación o la regeneración de nuestros tejidos. Como hemos comentado antes, siempre la calidad del tratamiento va ligada a un menor tiempo, y es un tratamiento que al final hoy por hoy no hacen todos los profesionales. Y por supuesto tenemos que saber, o ya sabemos, que el láser cuesta dinero, ¿no? Tanto en el desembolso inicial del equipo del láser como tal, como el dinero o el tiempo invertido en formación, y además que cada X tiempo tenemos que hacer esa pequeña inversión en nuestro recambio, nuestra fibra, nuestras puntas, etc. Por todo esto, ya con los propios gastos del láser, la lógica nos dice que no habría que disminuir nuestros honorarios con respecto a los tratamientos habituales o convencionales, pero si sumamos esa mejoría en cuanto a tiempo, en cuanto a experiencia del paciente y en la calidad del tratamiento, muchos compañeros y amigos que usan el láser desde hace años, todos comentan que lo ideal sería subir los honorarios respecto al tratamiento convencional.
De todas formas, esto ya es algo que debe decidir cada uno según sus protocolos, sus condiciones y su característica clínica. Para ello, bueno, podemos resumir aquí un poquito los beneficios que vamos a tener, tanto para nosotros mismos como para nuestros pacientes. Muchos de ellos los hemos comentado y algunos vamos a ir viéndolos a lo largo de la parte más orientada a la clínica de esta presentación. Por ejemplo, hay un tema que en ciertos pacientes, como por ejemplo pacientes con marcapasos, siempre se ha comentado, se ha dicho a ver si se podía o no se podía usar dispositivos como el láser. Nada, simplemente si nos venimos a la última guía para las personas portadoras de marcapasos que desarrolló la Sociedad Española de Cardiología en apoyo con el gobierno, y leemos y buscamos la palabra láser, comenta que en principio podemos hacer o podemos llevar a cabo procedimientos con láser tomando una serie de medidas, pero que podemos usar este tipo de dispositivos con total seguridad. Y pasa lo mismo, sucede lo mismo en pacientes embarazadas, ¿no? Al final, hoy por hoy no va a haber un estudio que evalúe la seguridad del láser en pacientes embarazadas, prácticamente porque ese tipo de estudios no iba a pasar ningún comité de ética, pero si nos vamos a la literatura y vemos ciertos reportes y revisiones sistemáticas, vemos que el uso del láser en embarazadas no va a conllevar ningún riesgo, tanto para la madre como para el bebé. Y lo que vamos a buscar en este caso en pacientes embarazadas, que es intentar que la mujer tenga que tomar la mínima cantidad de medicación posible. Entonces, si hacemos un tratamiento que evite tomar antibiótico, que vaya a doler menos, o el postoperatorio va a ser mejor y no va a tener que tomar analgésicos o antiinflamatorios, al final está totalmente justificado su uso. Y ahora vamos a ir viendo cómo podemos con nuestro láser, aparte de, como hemos comentado antes, de ampliar la gama de tratamientos, de hacer mejores tratamientos o modificar ciertas partes o ciertos tratamientos que hacíamos hasta ahora. Para ello, en esta parte de las aplicaciones vamos a dividir la presentación en 3 grandes bloques. Vamos a empezar por lo que vamos a denominar el modo corte. Para incidir sobre un tejido, ¿por qué vamos a utilizar láser respecto a otros tratamientos, a otros equipos, como pueden ser, por ejemplo, el electrobisturí o incluso el bisturí frío convencional? Pues bueno, con respecto al electrobisturí se ha reportado que y hay estudios que dicen que la destrucción tisular va a ser mucho menor. Y, por ejemplo, en comparación con una cirugía convencional con bisturí frío, siempre o lo principal va a estar en que vamos a disminuir el sangrado o el riesgo de sangrado de nuestras intervenciones. Sabemos, por ejemplo, que en España, si hay en torno a 1,5 millones de pacientes anticoagulados, las estadísticas nos dicen que prácticamente la mitad no están bien controlados. Entonces, todo lo que podamos hacer para disminuir ese potencial riesgo de sangrado va a ser beneficioso para nuestros pacientes. Y todo esto podemos cortar o realizar lo que denominamos vaporización o coagulación con nuestro láser. Hay procedimientos que posiblemente haríamos hasta ahora y otro tipo de procedimientos que, si no utilizamos láser, al final o no hacemos o se hacen tan engorrosos o tan complicados que dejamos de hacer. Vamos a empezar a ver ciertos casos, como por ejemplo casos como este de erupción pasiva alterada o de coronas clínicas cortas por un exceso de encía. Y no vamos a entrar en esta presentación mucho en los aspectos más técnicos del láser o cómo funciona un láser, pero vamos a ver esto, lo que queremos para nuestros pacientes, lo que el paciente va a demandar, que son tratamientos muy sencillos, por nuestra parte muy seguros, y que tengan este posoperatorio inmediato tan bueno, donde apenas va a haber sangrado y las molestias van a ser mínimas. Como por ejemplo, una gingivectomía de toda la arcada superior realizada, y aquí incluimos también esa plastia o esa desepitelización
de la encía para mejorar la estética y el paciente se va a casa de esta manera sin apenas sangrado y las molestias van a ser bastante bajas. De hecho, a la semana, una de las ventajas del láser es la buena cicatrización que tiene. Aquí vemos como a la semana, por supuesto, el tejido no está completamente maduro, pero la cicatrización es muy, muy rápida y muy buena. Y según va pasando el tiempo, vamos a avanzar rápido estos casos, pero vemos cómo a los 6 meses conseguimos un tratamiento muy, muy estable y además las características tanto estéticas como a nivel de salud periodontal mejoran muchísimo. Para ello hay veces que tenemos que saber bien antes de empezar cuándo podemos aplicar láser para, por ejemplo, hacer una gingivoplastia o una gingivectomía y cuándo no. Para eso tenemos que aplicar ciertos conceptos periodontales, como puede ser el de en qué tipo de erupción pasiva alterada está indicado el tratamiento de gingivectomías. Y en este caso vamos a poder utilizar láser cuando tengamos, por supuesto, una buena cantidad de encía insertada y la cresta ósea esté a una distancia adecuada respecto al límite reglamentario de nuestras coronas, que sería la erupción pasiva alterada tipo 1A. En casos de erupción pasiva alterada 1B, donde habría que hacer una gingivectomía asociada a una osteotomía, ¿cuándo vamos a poder utilizar láser? Posiblemente en tratamientos donde, o en pacientes donde no se ha completado la erupción pasiva total, es decir, en pacientes normalmente adolescentes, o, por ejemplo, para facilitar ciertos tratamientos, como por ejemplo lo que puede ser tratamiento de ortodoncia y poder posicionar brackets o alineadores de la manera adecuada, como iremos viendo más adelante. Y para ello, ¿cómo vamos a diagnosticar si nuestro caso es apto para tratarlo con láser o no? Pues un poquito de la forma más convencional, que es realizando un sondaje con nuestra sonda periodontal. Primero tenemos que localizar el límite amenocementario de nuestras piezas y a partir de ahí, normalmente con anestesia, realizar otro sondaje para evaluar la distancia del límite amenocementario a la cresta ósea. Si tenemos entre 2 y 3 milímetros en adelante, podremos realizar nuestra gingivectomía con láser como tratamiento definitivo. Y además hoy también tenemos métodos diagnósticos un poquito más nuevos, más modernos, como puede ser el solapamiento que podemos hacer de nuestra imagen STL tomada de un escáner intraoral con respecto a un archivo DICOM de nuestro CBCT. Entonces, en casos similares al anterior, que por ejemplo tenemos sonrisa gingival, tenemos que saber si esta sonrisa gingival a qué viene debida, ¿no? ¿Cuál es la causa? Y siempre que estemos en las 3 primeras condiciones o causas de la sonrisa gingival, podremos utilizar el láser para corregirlo. Entonces, en casos de ortodoncia donde vemos las coronas clínicas muy, muy cortas, podemos realizar la gingivectomía. En este caso, como veis, o como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, también está asociada a una frenectomía. Y cuando van pasando los meses y el caso está finalizado y le han retirado la aparatología, observamos la diferencia tanto a nivel estético como a nivel de salud gingival, como hemos eliminado esa tracción del frenillo y no vamos a tener problemas con él. Y vemos todo el tejido que hemos ganado. Casos muy similares, en este caso, tras haber finalizado la ortodoncia, hacemos los mismos tratamientos y sin implementar a las 2 semanas ya podemos apreciar estos cambios tan grandes. Esto es un caso de una compañera odontóloga la cual quería corregirse su sonrisa gingival y simplemente vamos a ver cómo únicamente a las 24 horas ya tenemos estos posoperatorios tan buenos. Y en otros casos de ortodoncia como este, que ya nos lo derivan, por ejemplo, si os fijáis en la arcada inferior, porque ya no pueden continuar por la ortodoncia debido a este sobrecrecimiento gingival, pues realizamos nuestros mismos procedimientos. Aquí vemos a los 3 meses que aunque la higiene del paciente es un adolescente y no es del todo buena, pero el tratamiento puede seguir adelante. También es
relativamente habitual ver estos casos que tras la retirada de ortodoncia, debido a esa presión negativa que ha hecho el bracket durante mucho tiempo contra el labio, se ha generado un aumento en una hipertrofia a nivel de los tejidos blandos, ¿no? Podemos de la misma manera tratar con nuestro láser, y esta es una imagen intraoperatoria de otro caso que vemos un poquito la diferencia de tamaño de coronas clínicas y cómo con nuestro láser podemos recontornear, ¿no? Para ello, como hemos visto algunos casos, sería muy interesante siempre diagnosticar previo a una ortodoncia qué casos van a necesitar, ya sea antes, durante o después de la ortodoncia, un tratamiento, ya sea de gingivectomías, de frenectomías, etcétera, ¿no? Con estos diagnósticos y sabiendo que tenemos la herramienta del láser, podemos hacer más tratamientos y, por supuesto, nuestros tratamientos van a estar mejor orientados. Como por ejemplo, ya hay reportes en la literatura que nos dicen que una erupción pasiva alterada puede condicionar al ortodoncista en posicionar los brackets en la posición donde no deberían ir. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, que están los brackets posicionados, se ha tenido en cuenta un poquito la corona clínica del diente que se veía en ese momento, pero si vemos, una vez realizados los procedimientos de alargamiento coronario, cómo era la corona clínica del diente, al final tenemos prácticamente o teníamos un tercio escondido debajo de la encía, y el bracket posiblemente hubiera que haberlo puesto en una posición mucho más apical de lo que se colocó en su momento, ¿no? Entonces, si previamente evaluamos el caso, diagnosticamos, hacemos nuestro tratamiento, podremos muy seguramente hacer que el tratamiento de ortodoncia funcione mejor y sobre todo que ganemos muchos meses en el tratamiento. Otro de los tratamientos estrella para hacer con nuestro láser va a ser el de las frenectomías, ¿no? Hay múltiples causas que nos obligan o está indicada la frenectomía. Vamos a ir viendo algunas de ellas. En este caso, esta presencia de frenillos asociado a enfermedad periodontal, recesiones gingivales. Vemos que si quisiéramos hacer un procedimiento de cobertura radicular posterior, al final este frenillo está traccionado demasiado, la inserción es un poco alta y nos va a molestar o condicionar nuestra cirugía. Entonces, aquí la principal ventaja del láser es la siguiente: es los posoperatorios inmediatos tan buenos que deja, la rapidez del tratamiento. Es un tratamiento que no nos va a demorar más de 1 o 2 minutos, no tenemos que dar sutura de ningún tipo, y a nivel posoperatorio, de hecho, no solemos pautar de forma periódica analgésicos o antiinflamatorios. Hay gente que tiene que tomar algún paracetamol o ibuprofeno, pero de normal no suele necesitar mucha medicación. Pues el caso, cómo va cicatrizando sin ningún tipo de puntos, una cicatrización típica del láser por segunda intención. Y cuando vemos el caso ya maduro, terminado, en este caso a los 4 meses, vemos la condición tan buena que hemos conseguido, esa profundización del fondo de vestíbulo, esa desinserción del frenillo, y cómo en el caso de querer hacer algún procedimiento clínico, ahora va a ser muchísimo más fácil. Llegados a este punto, ya que vemos esto y estamos hablando de tratamientos mínimamente invasivos, de mejor experiencia para el paciente, vamos a intentar evitar comentar la palabra de cortar el frenillo, de vamos a eliminar el frenillo, etc. En realidad son términos que asustan al paciente, que asocian a cirugía. Vamos a hablar simplemente que tenemos el frenillo posicionado en una posición que no es la ideal y vamos a generar una nueva inserción para nuestro frenillo. Vamos a desinsertarlo o posicionarlo en la posición adecuada. Casos como este, por ejemplo, asociados a coronas sobre implantes en el sector anterior, vemos que el tratamiento es muy rápido, muy seguro, y el posoperatorio va a ser muy bueno. Casos previos a la ortodoncia, donde igualamos los incisivos centrales, eliminamos este frenillo
Aquí a la foto de la derecha abajo vemos que a los 9 días el caso está muy bien cicatrizado y esto es a los 2 años como conseguimos estabilidad en el tratamiento, tanto en el recontorneado gingival como en la frenectomía. Casos también asociados a problemas estéticos, problemas periodontales, sin ningún tipo de sutura, tratamiento rápido en muy poquito tiempo y es como conseguimos esa estabilidad en el tiempo. Otros tratamientos requeridos para poder incluso comenzar la ortodoncia o hacer que esa ortodoncia funcione. Vemos que por un caso podemos eliminar el frenillo, puede continuar la ortodoncia y en este mismo caso, a la mala higiene de la paciente, hemos solucionado un problema, pero con el tiempo se presenta otro, ¿no? Que es este sobrecrecimiento gingival inducido por placa bacteriana, el cual también podemos tratar con nuestro láser de Dion. Y ahora vamos a hablar un poquito de cirugía y láser. Hay que ver, o mucha gente se pregunta si con el láser podemos evitar cirugías, pues normalmente no. La cirugía tiene un objetivo, el láser tiene otro, pero en ciertos procedimientos como los siguientes, vamos a ver, en este caso todos nos planteamos aquí hacer algún tipo de injerto para solucionar el problema periodontal de la pieza 4.1, ya sea un libre, un avanzado coronal, injerto de tejido conectivo, una matriz térmica celular, etcétera. Pero si comentamos que la paciente tiene 10 años únicamente y que no ha acudido al dentista más allá que a sus revisiones periódicas, vemos que a lo mejor hacer una cirugía de ese estilo va a ser un poquito agresivo para la paciente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a profundizar este fondo de vestíbulo, a eliminar las inserciones que se asocian o que se acercan al margen gingival y vemos lo siguiente, como bueno, el proceso va cicatrizando, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no es supuración, sino un coágulo de fibrina en la cicatrización por segunda intención que va a tener el láser. Y conforme pasando el tiempo, vamos viendo que a los 2 meses, incluso a los 10 meses, en un tratamiento de prácticamente 2 minutos que hemos hecho, hemos ayudado a que no solo haya empeorado la recesión a lo largo del tiempo, sino que ha mejorado de forma significativa. Así es el caso como lo teníamos, como lo tenemos en la actualidad, sin hacer ningún tipo de injerto en un tratamiento de únicamente 2 minutos y con un postoperatorio muy bueno. Así que en este caso no sabemos si en el futuro necesitaremos una cirugía plástica periodontal, pero de momento sabemos que podemos monitorizar, podemos ir vigilando el caso y posponer la cirugía hasta la edad adulta. O casos como este son implantes puestos hace muchos años que vemos que la presencia del frenillo está haciendo que se esté exponiendo el pilar de ese implante, ¿no? Comentamos al paciente que el tratamiento ideal para este caso pues, sería algún tipo de injerto, por ejemplo, un injerto gingival libre, más o menos como un caso similar que es este, pero el paciente comenta que, bueno, que a él no le duele, no le molesta y que no quiere someterse a ningún tipo de cirugía de injerto. Decimos, bueno, al menos déjanos hacerte un tratamiento de 1 minuto, algo muy similar a lo del caso anterior, a profundizar ese fondo de vestíbulo y eliminar la inserción del frenillo y a ver qué pasa. Pues vemos que simplemente a las 2 semanas, cuando viene la revisión de control, ya hemos eliminado ese frenillo, va a estar posicionado en una posición mucho más apical y simplemente al haber eliminado la causa o esa tracción del frenillo constante sobre el pilar del implante, hemos conseguido que la encía vuelva a cubrir cierta parte del pilar. Por lo tanto, en el caso como este ya podemos aquí incorporar otro nuevo enfoque que es ese tratamiento preventivo, que es hacer ciertos retoques o ciertos tratamientos con láser para evitar futuras patologías o problemas. Al final son tratamientos, por ejemplo, en este caso, una presencia de un frenillo asociado a
la pieza 43, que si bien es cierto que hoy por hoy, de momento, parece que no estaba generando ninguna recesión, vemos que es muy posible que con el tiempo ahí se genere un problema. Entonces, podemos hacer nuestro tratamiento de forma muy sencilla y evitar problemas a largo plazo. Esto es algo, por ejemplo, que sí es cierto que con tratamiento convencional, con bisturí, sutura, etcétera, no nos plantearíamos hacer en un caso como este, pero con láser estaría totalmente justificado. Y tenemos otro tipo de tratamientos, como puede ser la eliminación de estos sobrecrecimientos de encía, sobre todo asociados a distal de los segundos molares, y como sin ningún tipo de sutura. Vemos aquí el posoperatorio a la semana y vemos, por ejemplo, que cómo vamos a poder mejorar incluso los tratamientos que hacíamos antes, porque a pesar de haber hecho el tratamiento periodontal, vemos que debido a ese sobrecrecimiento gingival, a ese opérculo, había zonas que no habíamos podido eliminar el cálculo de la manera adecuada, ¿no? Para posteriormente ya podremos eliminar sin ningún problema. Este es otro caso, vemos como igual el posoperatorio inmediato, la eliminación de esos excesos gingivales sin ningún tipo de puntos, y como en los 2 meses el caso está o evoluciona de manera muy favorable. Casos como este, donde esta hiperplasia gingival, en este caso asociada a ciertos antihipertensivos, está generando un problema periodontal muy grande, además. Entonces, realizamos el procedimiento de fase higiénica periodontal, nuestra gingivectomía con láser, y vemos cómo incluso a lo largo de los años, esto ya es a los 2 años y medio, el caso se mantiene estable y hemos dado al paciente esa posibilidad, por supuesto, apoyados por el tratamiento periodontal y las instrucciones de higiene oral y la motivación, de poder mantenerse de esta forma tan buena, tan en salud a lo largo del tiempo. También hay casos muy habituales que la presencia de ciertas sobredentaduras puede hacer que se produzca un sobrecrecimiento gingival también y poder incluso condicionar la salud perimplantaria. En este caso igual, con un láser podemos eliminar ese exceso de tejido. Aquí vemos el posoperatorio inmediato, como apenas el sangrado es inexistente. Esto con cirugía convencional tendríamos no un problema, pero sí tendríamos cierto sangrado, tanto al momento como posiblemente en las horas posteriores. Y vemos como el caso a los 7 días está prácticamente solucionado y que se mantiene estable a lo largo de los meses. Si en la comparativa vamos a ver cómo ahora sí podremos o el paciente podrá mantener sus implantes de la mejor manera posible. Y vamos a ver un poquito cómo el láser puede ayudarnos en estos casos de ciertas lesiones a priori benignas. ¿Cómo puede ser esto? Hablábamos antes de embarazo. Esto es un épulis del embarazo que vemos que ya es bastante grande. La inserción o la base del épulis está muy profunda, incluso llega a la parte palatina. Pero bueno, con nuestro láser, sin apenas sangrado, podemos remover todo el épulis. Y vemos que a las 2 semanas, aunque hemos tenido que incidir o que eliminar el épulis desde la base de la papila, la recuperación a nivel estético está siendo muy, muy positiva. Y con el tiempo, bueno, la paciente, por supuesto, tuvo el bebé, luego tuvo otro bebé, pero bueno, volvemos a ver a los 2 años y medio no ha habido ningún tipo de recidivo. O casos como este, que nuestro láser nos puede ayudar. Esto es un chico muy joven, de unos 7 años, que viene un par de días después de un golpecito que se dio. Aquí vemos, por ejemplo, en la pieza 21, que está un poquito rota esa pieza, que le ha salido esta lesión en el labio, ¿no? Un paciente muy, muy asustado, que ni siquiera se quiere tumbar en el sillón, no deja, por supuesto, anestesiarse. Y como la base de esta lesión es muy, muy, muy pequeña, muy pediculada, este caso se ha realizado sin ningún tipo de anestesia con nuestro láser. Tenemos el posoperatorio inmediato. El tratamiento de apenas 10 segundos fue lo que tardamos.
no fue necesaria anestesia. Y a las 2 semanas incluso nos cuesta ver dónde estaba la lesión, de lo bien que cicatriza este tipo de casos. O casos muy similares, como este tipo de fibromas o diagneusias por succión, que podemos, en este caso 3 pequeños fibromas, eliminar con nuestro láser y vemos el posoperatorio tan bueno que tienen estos casos. O el caso de mucoceles, que al final, tanto a nivel estético como a nivel del posoperatorio, el hecho de tener que suturar el labio, etcétera, es un poquito molesto para el paciente. Podemos, sin ningún tipo de sutura, solucionar estos casos y vemos que las secuelas estéticas son mínimas a lo largo de 2 meses. Otro caso de mucoceles un poquito más grandes. Al final, tras extirpar el mucocele, esta es la pequeña lesión que queda en el labio, ni siquiera hay que suturarla. Y vemos como a los 10 días el caso está totalmente cerrado y ya no tenemos ese mucocele. Otro caso de fibromas. Y en cuanto a las biopsias, antiguamente se comentaba que el láser no era apto para realizar una biopsia debido a que carbonizaba los tejidos. Hoy sabemos que, por supuesto, si respetamos ciertos márgenes y dejamos márgenes, que justo el margen de la vaporización del láser no va a ser apto para el análisis, pero vemos que sí podemos hacer biopsias con láser sin ningún problema. Y de hecho, en ciertas áreas de la medicina, en ciertas lesiones, la indicación principal ahora mismo es hacerla con láser. O casos, por ejemplo, esto nos ha enviado el caso un compañero, Antonio, de casos, por ejemplo, de papiloma que podemos eliminar con láser y el posoperatorio es muy, muy bueno en estas zonas estéticas. Y otro de los casos estrella, por así decirlo, que podemos hacer con nuestro láser, que posiblemente no haríamos antes, es el tratamiento de estos oscurecimientos o esta melanosis gingival. Al final, esta hiperpigmentación, que solo supone un problema estético, no supone ningún tipo de patología para el paciente, podemos tratarla con láser. Al final, esto es una imagen intraoperatoria. Como hemos terminado de hacer la parte superior, la parte inferior, el paciente se va así, sin ningún tipo de sangrado. Esto apenas genera dolor, quizá un pequeño escozor, sobre todo si las zonas son muy amplias, pero vemos cómo a la semana y a lo largo del tiempo, en este caso 3 meses, la evolución con respecto a la situación inicial es muy, muy positiva. Los pacientes suelen quedar muy, muy contentos con un tratamiento muy, muy simple y muy sencillo que podemos hacer. Por supuesto, tenemos que saber, ya hay muchos reportes en la literatura, que estos casos recidivan a lo largo de los años. Por ejemplo, este caso a 5 años, por supuesto, no está igual ni parecido a como estaba en la situación inicial, pero tenemos que avisar que puede volver a pigmentarse esta encía y, por supuesto, bueno, el paciente será normalmente él el que solicite de nuevo el tratamiento, que podemos hacer sin ningún problema para volver a despigmentar estas situaciones. Aquí es el caso como vino y como otras 2 especializaciones está a más de 5 años. Casos muy similares, al final todos muy, muy sencillos, que se consigue un resultado estético muy rápido y muy llamativo para los pacientes. Y son casos con, al menos en nuestro país, un muy alto grado de prevalencia y una altísima satisfacción por parte de los pacientes. Encima son casos que muchas veces ni el propio dentista ni el paciente se plantea o había pensado que se podían realizar. Y de una forma muy sencilla podemos hacer con nuestros equipos. Es un poquito, esto es un caso inmediatamente terminado. Al final hay que ver que las molestias, como vemos, van a ser mínimas, el sangrado mínimo, y como vamos trabajando con nuestro láser a modo de peeling o de desepitelización para eliminar
esa melanosis. O casos como este donde, bueno, combinamos con casos con el endodoncista para tratar ciertos granulomas o lesiones de origen endodóntico. En este caso, en la imagen o en el vídeo de la izquierda estábamos haciendo una fotobiomodulación para ayudar en el proceso de curación de esa lesión apical, y previamente a la posible extirpación de esa lesión vamos a realizar una profundización de fondo de vestíbulo unida en la misma sesión a un tratamiento de esta melanosis gingival. Y vemos, por ejemplo, estas son imágenes intraoperatorias, cómo vamos trabajando, desepitelizando, profundizando el fondo de vestíbulo y creando las mejores condiciones para una posible futura intervención quirúrgica. Además, casos de prótesis donde el paciente o la paciente quiere mejorar su estética. Vemos cómo podemos realizar de forma muy sencilla el recontorneado gingival con nuestro láser para posteriormente, cuando el tejido esté maduro, hacer en este caso un tallado o una preparación vertical, hacer nuestros provisionales, las modificaciones de provisionales y poco a poco ir terminando nuestro caso. Y casos como este, donde esta corona clínica corta está asociada en cierta parte a una pequeña erupción pasiva alterada y además a un desgaste bastante severo de los bordes incisales. Podemos trabajar con nuestro láser, haciendo las mediciones que comentábamos antes y recontorneando nuestros tejidos con el láser para luego volver a evaluar de nuevo cómo tenemos la inserción de tejido supracrestal o el espacio biológico respetado en este caso. Y cuando el tejido esté maduro, ya puede realizarse el caso, en este caso de Carillali Composite. Y además, mira, esto por ejemplo es un caso muy, muy interesante porque vamos a ver cómo podemos, gracias al láser, reducir el número de visitas y el tiempo de sillón de nuestros pacientes. En este caso, un tratamiento que le realiza la endodoncia, el paciente está en la ciudad muy pocos días y se decide realizar una incrustación, pero vemos que el fondo de la preparación está situado en una más apical que el margen gingival. Entonces tenemos que hacer un recontorneado de esta encía para poder tanto tomar impresiones como trabajar nuestras restauraciones. Si hacemos una gingivectomía con bisturí, que se puede hacer sin ningún problema, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener sangrado, y si queremos tomar una imagen con nuestro escáner intraoral, sabemos que el sangrado y el escáner intraoral se llevan muy mal y posiblemente no íbamos a poder delimitar, o el escaneado no iba a poder sacar bien los márgenes de la preparación. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Tenemos que demorar la cita de impresiones. Para ello tenemos que poner posiblemente una pastita provisional y citar en otro día, en otra ocasión, para volver a realizar las impresiones. Al hacerlo con láser, esta misma gingivectomía, ¿qué vamos a conseguir? Que no haya apenas o no haya nada de sangrado y que en el mismo momento de la gingivectomía podamos tomar nuestras impresiones con nuestro escáner intraoral. Y vemos cómo hemos generado esta pequeña cuña distal con el láser, sin sangrado de ningún tipo, y que el caso es apto para tomar impresiones con escáner intraoral en el mismo momento. Y por supuesto, unos días después, en este caso 4 días después, todavía sabemos que no está cerrado el tejido y podemos cementar nuestra incrustación de manera adecuada. Y como hemos comentado, ahora sí, entrando un poquito más en cirugía, ¿el láser va a sustituir a nuestra cirugía? Pues bueno, sabemos que no siempre. Por ejemplo, sí hemos podido sustituirla en estos casos que habíamos comentado anteriormente, pero con el láser vamos a ayudarnos del láser para nuestras cirugías periodontales, regenerativas, de implantes, etc. ¿Cómo? Pues
desde antes para aumentar la predictibilidad o hacer el caso más fácil, ya sea eliminando estos frenillos aberrantes de inserción alta, profundizar el fondo del vestíbulo. Por supuesto, durante la cirugía vamos a poder hacer las funciones que tenemos con el láser de descontaminación o de legrado de ciertas fibras donde no vamos a poder acceder bien. Y por supuesto, después de nuestra cirugía, para conseguir una mejoría estética del caso, para asegurar la estabilidad a largo plazo de nuestras cirugías, hacer que el paciente pueda cepillar mejor y no tenga molestias, y en ciertos casos para corregir secuelas estéticas que se han ocasionado tras la cirugía. Por ejemplo, en casos como estos, si queremos tratar la recesión de la pieza 3.1, podemos hacerlo con múltiples técnicas, pero se decide primero mejorar las condiciones de la recesión. Para ello hacemos una pequeña profundización de fondo de vestíbulo y pasamos de las imágenes de la izquierda a las imágenes de la derecha, donde vamos a ver que vamos a poder trabajar nuestros tejidos de manera mucho más sencilla para, ahora sí, pasamos de esto a esto y realizamos nuestros procedimientos. O casos como este, donde hay una recesión gingival asociada a esta presencia de un frenillo tan potente que lo que hacemos es eliminarlo y ya tenemos esta nueva condición para trabajar nuestros tejidos, siendo por ejemplo un caso de avanzado coronal, y solucionamos o terminamos el caso. Para casos como este, donde el láser lo vamos a utilizar después de la cirugía, paciente con, derivada después de la ortodoncia con estas recesiones y todos los dientes con una dehiscencia muy importante de la tabla vestibular. Hacemos nuestra cirugía de injerto de tejido conectivo de avanzado coronario y vemos que, hemos conseguido cierta cobertura, pero este caso no puede terminar así, o este caso no puede considerarse éxito de ninguna manera si dejamos el fondo de vestíbulo y la posición de la línea bucogingival tan alta, prácticamente pegada al nuevo margen gingival, porque al final aquí va a haber problemas para el cepillado, la paciente no va a estar cómoda y muy posiblemente con el paso de los meses tengamos una pequeña recidiva del caso. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo vamos a profundizar el fondo de vestíbulo. Aquí ya vemos cómo el injerto de tejido conectivo que posicionamos en la primera cirugía está bastante maduro y como el caso va cicatrizando a las 3 semanas, vemos ya esa nueva posición del fondo de vestíbulo y como donde antes se insertaba prácticamente en los márgenes gingivales, estamos consiguiendo una nueva inserción. Y con el tiempo, prácticamente a los 2 años, esto se mantiene muy estable y pasamos de casos como este a ayudarnos con cirugía y láser. O casos, recesiones incipientes, fenotipo gingival muy fino. Hacemos nuestro avanzado coronario, en este caso hacemos una técnica de túnel con un acceso tipo vista. Y como hemos avanzado todo el tejido, hemos cubierto las recesiones, pero por supuesto ha avanzado el fondo de vestíbulo, ha avanzado el frenillo. De la misma manera que antes, hacemos esta profundización y vemos cómo conseguimos muchísima estabilidad a largo plazo y nos gusta a todos mucho más la imagen de la derecha que la imagen de la izquierda. Otros casos similares como este, al final dientes debido a la ortodoncia posicionados muy hacia vestibular, de distancia total de la tabla ósea. Hacemos nuestro procedimiento de cirugía. Hemos conseguido cubrir hasta este punto, pero por supuesto vemos que el fondo de vestíbulo está muy alto. Entonces, de la misma manera, profundizamos este fondo de vestíbulo y pasamos de esta situación a pasados más de un año en esta otra situación de estabilidad.
Casos como este, muy similares al anterior, recesiones y posición del diente muy desfavorables, pero lo mismo que hacemos nuestros procedimientos de cobertura. A priori el caso está bastante bien resuelto, la recesión estamos contentos con el resultado, pero queremos conseguir además estabilidad a largo plazo de este tratamiento. Entonces, esta imagen que está bien y nos gusta, podemos mejorarla profundizando este fondo de vestíbulo para pasar de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha y consiguiendo esa profundización de fondo de vestíbulo y que las fibras o la mucosa del labio no traccione de nuestros tejidos. Y aquí son casos, bueno, el mismo caso antes y después. Muy bien. Y casos además asociados, por ejemplo, a problemas endodónticos, donde la paciente no quiere perder estos dientes, pero además tampoco, este caso se complica porque no quiere tampoco tomarse injerto de paladar. Entonces, bueno, realizamos nuestra fase higiénica. Ya hemos hecho aquí durante la fase higiénica una pequeña profundización o una primera profundización de fondo de vestíbulo. El caso va cicatrizando. Aquí ya realizamos nuestros procedimientos de cirugía periapical. En el vídeo de abajo estamos descontaminando la superficie o el defecto que había tras la cirugía periapical. Hacemos el sellado del caso, posicionamos una matriz dérmica celular y hacemos un avanzado coronal de nuestros tejidos. El caso va cicatrizando. ¿Y qué hacemos? Pasamos de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Hemos conseguido cierta cobertura, pero como hemos hecho un avance coronal y en ciertos, o para acceder a esa lesión periapical hemos trabajado a un espesor total, ha subido mucho el fondo de vestíbulo. Entonces, como los procedimientos anteriores, volvemos a realizar esta nueva profundización de fondo de vestíbulo y conseguimos que, bueno, casos a priori tan desfavorables y que tampoco hemos podido usar injertos de tejido conectivo vayan mejorando con el tiempo. En este caso, el láser nos ha ayudado tanto antes de la cirugía como durante la cirugía para descontaminar, como después de la cirugía. Aquí tenemos otros casos ya asociados a técnicas regenerativas, donde evaluamos el caso y vemos esta presencia de este frenillo que, como sabemos que el caso nos va a llevar unas 3 cirugías, vamos a desinsertar previamente para facilitar las siguientes cirugías y que no nos generen ningún problema. Y ya con el frenillo posicionado en la posición adecuada, hacemos nuestras cirugías regenerativas, en este caso implantes, colocación de membranas, etcétera. Como va pasando el tiempo, conseguimos una buena situación de los tejidos blandos y el caso va a estar ya preparado y vemos como el frenillo no nos ha traccionado durante la recuperación o la regeneración ósea de estos 9 meses y realizamos ya la reentrada para la retirada de nuestra membrana y vemos un poquito el caso y la estabilidad de nuestra regeneración. Además, bueno, aquí ya hacemos ciertos provisionales, unitarios, provisional atornillado también. Y vamos a hacer otra tercera cirugía para ese aumento de volumen. Y tras esa siguiente cirugía, bueno, hemos conseguido nuestros objetivos a la espera de la prótesis definitiva. Pero como el fondo de vestíbulo está muy alto, generamos esa nueva profundización de fondo de vestíbulo. Ya vamos terminando el caso, dejando el caso preparado para las coronas definitivas. O casos como este, donde la paciente quiere mejorar un poquito la estética del sector antero superior, pero no quiere ningún tipo de implante. Hacemos casos, en este caso preparaciones, tallados verticales, provisionales,
pero antes de hacer la prótesis definitiva decidimos hacer un injerto de tejido conectivo para mejorar la posición de la pieza 1.2, el colapso de la zona del pórtico. Y bueno, el caso va cicatrizando, pero como hemos avanzado esos tejidos hacia coronal, también se viene con nosotros el fondo de vestíbulo. Profundizamos de la misma manera como en los casos anteriores y el caso va cicatrizando y conseguimos un poco alejar ese fondo de vestíbulo y esas fibras mucosas de nuestra futura restauración. Y aquí ya vamos terminando el caso. Y por último, cómo podemos en cirugía solucionar ciertos problemas estéticos. En este caso, bueno, la paciente quería ponerse carillas, entonces previamente a las carillas de porcelana le hemos realizado algunos procedimientos de cobertura radicular. Vemos en el lado derecho, el caso está bien, está estable, pero en el lado izquierdo, si nos acercamos más, tras los procedimientos de injertos se ha quedado este pliegue que a veces queda tras ciertos tipos de cirugía de avanzado coronal. Y a la paciente con los meses dice que a ver si podemos solucionarlo, que no le gusta. Pues con nuestro láser eliminamos ese pliegue, profundizamos de nuevo y este es el posoperatorio inmediato. Aquí vemos a la semana cómo el caso evoluciona de forma muy favorable y cómo pasamos del antes a la situación en 4 semanas bastante favorable. Y por último, por supuesto, tenemos una herramienta magnífica para poder cauterizar esos pequeños sangrados que no se pasan y siempre y cuando no intentemos trabajar en arterias de mayor calibre, es una herramienta muy efectiva para conseguir hemostasia, nuestro láser. Muy bien. Pues nada, vamos a pasar ahora a cómo podemos descontaminar con nuestro láser. Hasta ahora, bueno, hay muchos procedimientos que hacíamos, que generamos o intentamos desinfectar de una manera u otra, pero el láser podemos aplicarlo en todo este tipo de tratamientos para hacer más eficaz, más segura nuestras desinfecciones o descontaminaciones. Por ejemplo, una de ellas es en el tratamiento periodontal no quirúrgico o raspado iorizado radicular. El láser sabemos que no va a sustituir al tratamiento en sí, es decir, hay que continuar utilizando ultrasonidos, curetas, etcétera, pero lo vamos a utilizar como coadyuvante para conseguir o facilitar una descontaminación de la bolsa periodontal. Además, podemos, ya lo veremos posteriormente, aplicar fotobiomodulación. Y si a este tratamiento, que respecto al tratamiento convencional, aplicamos ciertas tecnologías como puede ser el láser o podemos incluso añadir otras como pueden ser estos análisis tanto microbiológico como genético, y al final estaremos haciendo un tipo de tratamiento algo más avanzado, algo mejor para el paciente, un mejor diagnóstico y podremos a nivel de rentabilidad del láser amortizar nuestro producto subiendo en ciertos casos los honorarios. Otro tipo de descontaminación con nuestro láser puede ser lo que se llama terapia fotodinámica. En este caso un poco no vamos a entrar en el funcionamiento, pero vamos a ver si está justificado o no. Si tenemos en cuenta que se tarda bastante en realizar una buena terapia fotodinámica, el precio de ciertos cromóforos que hay hoy en día en el mercado y que los resultados, aunque son prometedores hoy por hoy, no avalan una mejoría tan significativa como en otros tratamientos, parece que esto unido al factor tiempo no justifica, o para mí no justifica hoy por hoy, hacer terapia fotodinámica en tratamientos periodontales. Podemos además descontaminar casos como este, cirugías periapicales, donde hacemos todos nuestros procedimientos y previamente al sellado de la preparación al retro, vamos a descontaminar todo lo posible con nuestro láser, ya sea el láser solo o aplicando agua oxigenada. Y podemos terminar el caso y vemos cómo a las 3 semanas ya hay una ausencia total
de la fístula, por ejemplo, la pieza 23. O casos como este, quistes o granulomas de gran tamaño asociado a lesiones endodónticas, vemos cómo, perdón, aunque nosotros intentemos lograr y tratar todos estos defectos, nunca vamos a poder asegurarnos de que el tejido queda totalmente limpio, ¿no? Entonces el láser nos puede ayudar. O casos regenerativos, como en este caso, que derivan para la colocación de implantes, pero vemos que tenemos un problema en este área, un defecto muy grande, que además va a estar asociado a una lesión en la pieza 1.2, en la pieza 12. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos descontaminar, tanto una vez hemos terminado de alegrar toda la parte del defecto, como a nivel endodóntico, mediante la realización de una apertura, todo el conducto y la zona periapical de la pieza 12, previa a nuestra regeneración. Hacemos la regeneración y vemos que al menos hemos podido conseguir en zonas bastante desfavorables una estabilidad, que no haya infección y en principio tenemos que esperar a la futura regeneración del sitio. El tratamiento de la perimplantitis hoy en día, todos sabemos que hay muchísima perimplantitis y ya la literatura cada vez más avala el láser como uno de los mejores tratamientos coadyuvantes para la desinfección del sitio perimplantario. Y en cuanto, por ejemplo, a implantología inmediata o a toda la descontaminación de alveolos, en estos casos donde queremos poner implantes inmediatos, tras la extracción y legrado podemos poco a poco ir descontaminando todo el sitio que va a recibir, en este caso, implantes, regeneración, provisional inmediato, etc. Entonces, una vez hayamos descontaminado el sitio, hacemos el fresado, posicionamos los implantes, tomamos impresiones, podemos regenerar y colocar nuestros provisionales. Un caso muy similar al anterior, planificamos nuestra regeneración, legramos, hacemos toda nuestra descontaminación y vemos cómo durante el fresado vemos cómo no habíamos podido, por ejemplo, conseguir toda la eliminación del cemento de la antigua endodoncia de la pieza. Volvemos a intentar legrar todo eso, descontaminar. Colocamos el implante, tomamos impresiones, regeneramos, como en el caso anterior, y vemos que, bueno, que aún así sigue quedando cemento remanente en la parte apical, pero que a los 4 meses, en principio, parece que, como hemos conseguido una buena descontaminación, un buen legrado, hemos aplicado el láser, parece que no va a generar ningún tipo de problema. O casos como este, que a nivel de la pieza 24, aunque todo parece que está correcto, está estable, nos encontramos con esta fractura vertical y hacemos los mismos protocolos que hacíamos hasta ahora: descontaminación, colocación de implantes y nuestro relleno del gap. También, por supuesto, ya desde hace 10 años, incluso la FDA ya ha incorporado o ha reconocido cómo podemos, con nuestro láser de diodo, generar una descontaminación en endodoncia. Al final todos sabemos que el problema de las endodoncias a largo plazo es la reinfección del sitio, y todo lo que podamos aplicar para mejorar o ayudar a la descontaminación es bienvenido. La literatura avala en múltiples y múltiples estudios la descontaminación con láser y la efectividad y la profundidad de penetración de nuestra luz para descontaminar. Muy bien. Y por último vamos a ver algo que posiblemente sí, bueno, no posiblemente, sino que sin láser no podemos realizar, que es lo que denominamos fotobiomodulación.
Aquí se va a abrir un nuevo campo de tratamientos que podemos realizar con nuestro láser. Que la fotobiomodulación es esta luz que no se ve, que no se siente, que no vemos los resultados hasta que poco a poco vamos viendo un poquito su funcionamiento. Vemos reportes en la literatura, etcétera, etcétera. Y podemos incorporar a nuestra práctica tanto las indicaciones anteriores como todas estas. ¿Y en qué se va a basar la fotobiomodulación? En esto, en aplicar una luz que va a inducir una reparación celular o una mejoría de la cicatrización. Casos, por ejemplo, que podemos utilizar como caso de osteonecrosis, donde poco a poco vamos aplicando fotobiomodulación a lo largo de las semanas y vemos cómo va ayudando al cierre del sitio. También en casos como este, casos de afta, de herpes o por ejemplo este caso de quemaduras, con una sola sesión de fotobiomodulación vemos cómo la cicatrización va siendo aceptable y cómo vamos ayudando a nuestros pacientes con este otro tipo de quemaduras a que el sitio recupere antes y sobre todo prácticamente desde los primeros momentos que sientan mucho menos dolor debido a la aplicación de fotobiomodulación. La fotobiomodulación no es nueva, ya lleva años, ya lo han incorporado también otras áreas de la medicina, como por ejemplo en fisioterapia, que el modo de actuación es idéntico, prácticamente idéntico al de odontología, y podemos en ciertos casos de ciertas lesiones o bien establecer honorarios, ya sea por cada sesión o por el tratamiento completo, o incluso vamos a ir viendo cómo muchas de las veces no vamos a cobrar este tipo de tratamientos porque lo vamos a realizar en pacientes propios, en ayudar a nuestros procedimientos, etcétera, etcétera. Pero casos como este, por ejemplo, debido a la exodoncia de una pieza 38 que viene con mucho dolor, ya pensamos, bueno, que seguramente va a ser algún tipo de alveolitis, etcétera, pero no, vemos que le ha salido este afta debido al trauma quirúrgico y al final esto a veces duele más que la propia cirugía. O casos como, por ejemplo, que por un implante sin regeneración y sin nada de la pieza 37 se ha desarrollado una reacción herpética a nivel de toda la cavidad bucal, o en este caso que sucede solo en un lado por la realización de cirugía, de una cirugía periodontal. Pues vamos aplicando fotobiomodulación, ayudamos a que el paciente pase este procedimiento con el mínimo dolor posible, que se acelere la curación. Sabemos que estos procedimientos van a curarse sin láser o con láser, pero al menos hacemos que el proceso sea mucho más llevadero por parte de nuestros pacientes. También podemos asociarlo a ciertos tratamientos como las gingivitis ulceronecrotizantes, que si bien aplicamos nuestros protocolos habituales para tratarlo, nos ayudamos del láser para conseguir tanto una descontaminación mejor de la zona como una fotobiomodulación para acelerar el proceso de curación de este tipo de lesiones, que sabemos que si no tratamos de la manera adecuada pueden dejar secuelas estéticas muy desfavorables. Y por supuesto, una vez está finalizado o solucionado el proceso agudo, podemos realizar una desepitelización que hacemos en este caso. Y aquí vemos el caso terminado de cómo veníamos a cómo estamos. Casos muy similares, la gingivitis ulceronecrotizante que cursa con bastante dolor. Y hacemos eso, tanto tratamiento descontaminatorio como fotobiomodulación. Y vemos cómo posteriormente hacemos tratamientos periodontales y vamos solucionando el caso. Nuestro caso, otro caso que nos envía nuestro compañero Antonio, son casos de mucositis debido a tratamiento por cáncer de cabeza y cuello, que si bien el proceso del cáncer y todo el tratamiento ya es una de las peores experiencias del paciente, cuando se genera un tipo de mucositis como en estos lugares, ya se convierte en una tortura para el paciente porque no puede apenas comer, no puede, de hecho, le molesta hasta beber agua. Entonces, poco a poco, aplicando fotobiomodulación, vemos que en poquito tiempo conseguimos una mejoría grandísima para el paciente y prácticamente cambiamos la vida del paciente durante esas semanas.
Y en cuanto a lesiones tipo parestesias que podemos o se pueden producir debido a extracciones, implantes, cirugía plástica periodontal, incluso muchas veces por la misma anestesia, que de hecho el paciente se preocupa mucho, duda, no sabe qué le ha pasado, incluso lo achaca a veces a problemas, a fallos, a iatrogenias en el tratamiento, que tradicionalmente no teníamos más que, bueno, pues que mandar ciertos complejos vitamínicos tipo hidroxil, antiinflamatorios, ya sea esteroides, ya sean no esteroideos, pero al final el paciente puede sentir bueno, que le hemos generado un problema y que más allá de darle alguna medicación no le estamos haciendo nada para que eso se solucione. Podemos añadir el láser, ya va a ver el paciente cómo estamos intentando ayudarle haciendo un tratamiento activo, es decir, estamos haciendo algo, al principio 3 veces a la semana, luego 2 veces por semana, etcétera, para ayudar a su curación. Hay bastantes reportes en la literatura, pero tampoco hoy por hoy va a haber un estudio que avale o que diga que el uso del láser va a ayudar o va a curar una parestesia, porque al final va a ser o es muy complicado saber cuándo la parestesia se va a solucionar de manera espontánea o va a ser gracias al láser. Pero cuando vas leyendo literatura y ciertos reportes o hablas con compañeros que lo utilizan, parece que puede ayudar a curar este tipo de problemas. También podemos ayudarnos en ciertos hematomas por cirugías grandes a que este hematoma se vaya solucionando con el tiempo, poco antes, aplicando ciertas lesiones de fotobiomodulación. Y en el caso del blanqueamiento, podemos hacer blanqueamiento todos, podemos utilizar el láser para hacer blanqueamiento. Tenemos que saber que ni el láser ni ninguna lámpara LED van a blanquear, lo que blanquea es el agente blanqueador, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos? Que aunque no vamos a conseguir más resultado, el resultado sí va a venir dado en menor tiempo de tratamiento y por tanto para mí no tanto utilizamos o deberíamos usar el láser para mejorar los resultados, porque los resultados no van a depender de esto, sino para conseguir una disminución prácticamente total de la hipersensibilidad, ¿no? El paciente al final, o si se ha hecho un blanqueamiento previo o le han comentado amigos, familiares, lo primero que te dice es, pero es que dicen que esto duele mucho, que se pasa muy mal. Sí, en ciertos casos genera una sensibilidad, pero con el uso del láser podemos hacer que esta hipersensibilidad sea prácticamente nula, ¿no? Hay ciertos protocolos, ciertas condiciones para hacerla. Podemos hacerlo también en casos de paciente que está todo bien, pero refiere hipersensibilidad en las piezas como tratamiento. Damos ciertas sesiones con ciertos protocolos y ayudamos mucho, mucho a la hipersensibilidad de nuestros pacientes. Nada, esta es una imagen que le vi a un compañero en una charla y al final lo que tenemos que hacer es todas las tecnologías que se nos vienen, intentar no descartarlas, porque al final si intentamos luchar a contracorriente y no adaptar las tecnologías, al final vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. Así que nada, muchísimas gracias. Esto es solo una pequeña parte de todo lo que podemos realizar con nuestro láser. Espero que os haya servido y nos vemos pronto. Un abrazo.